Hola, bienvenidos. Con este análisis comenzaremos a explorar el tomo 10 de la colección Historia Integral Argentina de la editorial CEAL, llamado Los Nuevos Equilibrios. En este primer capítulo nos vamos a sumergir en un artículo de Diego Dávila sobre el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955. Exactamente. Y nuestra misión hoy es desentrañar las causas, las complejas causas que llevaron a la caída del gobierno peronista. Claro, la idea es ir más allá de los hechos de ese día, ¿no? Entender todo el proceso que termina en esa fecha. Para iniciar, el autor nos sitúa directamente en esa mañana, la mañana del 16 de septiembre. La mayoría de la gente se enteró por un comunicado oficial, bastante optimista de hecho. Sí, lo transmitió LRA Radio del Estado. Y sonaba más o menos así. Se comunica al pueblo que en la madrugada de hoy se han producido en distintos puntos del interior del país algunos levantamientos aislados. En estos momentos, dichos focos están siendo controlados y reducidos por las fuerzas leales, reinando la más absoluta tranquilidad en el resto del país. Parecía una intentona más de esas destinadas al fracaso. Totalmente. Un episodio menor. Sin embargo, apenas 3 días después de ese comunicado tan tranquilizador, el presidente Perón presentaba su renuncia. Y se encaminaba al exilio. Por eso la pregunta es inevitable, y es la que guía todo este análisis, me parece. Sin dudas, ¿cómo se llegó a ese desenlace tan abrupto que había pasado en los años previos para que todo se derrumbara de esa manera? Para encontrar esa respuesta, el artículo nos obliga a retroceder. Bastante, casi una década. Hay que volver a 1946. El peronismo llega al poder con un respaldo popular inmenso, el 54% de los votos. Y con un proyecto de país muy claro, centrado en la industrialización. Y sobre todo, con las arcas llenas. El país tenía reservas de oro y divisas por 1.425 millones de dólares. Parecía, una base inmejorable. Ciertamente, el contexto era muy favorable para la Argentina. Pero acá el autor, Dávila, introduce un matiz que es la clave de todo lo que viene después. A ver. Señala que, bajo esa prosperidad aparente, se escondía una profunda descapitalización de la economía. Para un momento, ahí tenemos un concepto importante, porque suena contradictorio. Sí. ¿Cómo es posible que hubiera descapitalización con tantas reservas? ¿A qué se refiere exactamente? ¿A que el dinero estaba, pero la infraestructura productiva del país estaba, digamos, obsoleta? Precisamente a eso. Las reservas eran líquidas, producto de las exportaciones durante la guerra, pero el aparato productivo estaba agotado. Entiendo. El sistema de transportes, sobre todo los ferrocarriles, era anticuado. La producción de energía era insuficiente para sostener el crecimiento industrial. Y la maquinaria, me imagino. Y la maquinaria, tanto en el campo como en las fábricas, estaba al límite de su vida útil. De hecho, la industria ya operaba al límite de su capacidad desde el 43. O sea, el país tenía la plata, pero no las herramientas. Entendido. Un motor potente en un chasis oxidado, por decirlo de alguna manera. Y frente a eso, el gobierno implementó medidas muy fuertes. Sí, las que todos conocemos. Se nacionalizaron los ferrocarriles, el gas, los teléfonos. Se nacionalizó el sistema bancario, el comercio exterior a través del IAPI, se creó el Banco Industrial. Y claro, los aumentos salariales para el mercado interno. Todas medidas que apuntaban a consolidar un capitalismo nacional. Pero acá el análisis de Dávila señala lo que él considera la falla estructural, el, digamos, pecado original de ese proyecto. ¿Y cuál sería? Sostiene que no se buscó quebrar la dependencia con las que él llama metrópolis imperialistas. El objetivo no era una independencia económica total. Ah, mira. Sino negociar un lugar más cómodo, más soberano, pero dentro del mismo sistema capitalista mundial. ¿Y dónde se ve concretamente esa falla, según el texto? Principalmente en la decisión de no desarrollar la industria pesada, la siderurgia, la petroquímica, la fabricación de maquinaria. Se apostó todo a la industria liviana. Claro, la de bienes de consumo. Textil, alimentos, electrodomésticos. Exacto. Para ese nuevo mercado interno que se estaba creando. Hay una cifra en el texto que es demoledora. ¿Cuál? Para 1949, el 73% de la producción industrial argentina correspondía al sector liviano, apenas un 27% al pesado.
lo que significa que para montar cada fábrica nueva de heladeras, por ejemplo, había que comprar las máquinas afuera. Exacto. Cambiabas una dependencia por otra. En lugar de importar productos terminados, ahora se importaban los medios de producción. Se generó un nuevo lazo de dependencia, esta vez tecnológico, con el capital financiero internacional. Y ese modelo solo podía funcionar mientras sobraran las divisas del campo para pagar todo eso. Un equilibrio muy frágil. Muy frágil. Y no tardó en romperse. Y acá es donde el panorama se complica. Esa bonanza inicial, esa primavera económica, no fue eterna. El mundo se reconfiguró muy rápido. Rapidísimo. El punto de quiebre, según el texto, es 1948. Con el Plan Marshall, Estados Unidos empieza a subsidiar sus propios excedentes agrícolas. Y a exportarlos, claro. Y en la práctica, desplazó a la Argentina de sus mercados de siempre. A esto se le llama el deterioro de los términos del intercambio. Que es cuando los precios de lo que vendes bajan y los de lo que compras no paran de subir. Exactamente. Granos y carne por un lado, maquinaria y tecnología por el otro. ¿Y qué tan grave fue ese impacto en números? El autor cita una cifra impresionante. Estima que entre el 48 y el 55, solo por esto, el país perdió cerca de 1.500 millones de dólares. Es prácticamente todo con lo que se había empezado. Todo. La crisis ya no era un problema solo del agro, ahora golpeaba el corazón del modelo industrialista, porque ya no había dólares para importar. Y con la economía en crisis, esa famosa idea de la armonía entre obreros y patrones se debe haber puesto a prueba de una manera brutal. Totalmente. Y esa es la segunda gran contradicción interna que expone el artículo. Una de las ideas centrales del peronismo era superar la lucha de clases. Hay una cita de Perón, del 44, que es muy clara. La Revolución Nacional anhela que la lucha de clases sea sustituida por la armonía entre todas ellas. Las rivalidades reemplazadas por la mutua comprensión. Suena muy idealista. Pero en la práctica, cuando la torta económica dejó de crecer y empezó a achicarse, mantener esa armonía se volvió imposible. Alguien tenía que ceder. Claro. Y el gobierno, según Dávila, utilizó a la CGT cada vez más como un freno a las exigencias de los propios trabajadores. La central obrera se convirtió en un instrumento para disciplinar. O sea, para mantener a los trabajadores dentro de los límites del proyecto a costa de su propia autonomía. Exactamente. Entonces el modelo económico se agota por la crisis externa y el modelo social de conciliación entra en tensión por la crisis interna. El gobierno queda en una encrucijada. ¿Qué camino toma? El del ajuste. En el 52, Perón da un discurso muy famoso y muy duro. Les pide sacrificios a los trabajadores y dice que la clave es producir, producir y producir. Se congelan los salarios por 2 años. Sí, y se busca aumentar la productividad. En esencia, se intenta extraer el capital que ya no venía de afuera de la superexplotación de la clase obrera. Pero ese ajuste no era suficiente. Y ahí es donde el gobierno da un giro de 180 grados que va a ser letal políticamente. Un giro dramático. Se abren las puertas de par en par al capital extranjero. El año 53 es clave para entender esto. ¿Qué pasa ese año? Se produce la visita de Milton Eisenhower. Se sanciona una nueva ley de inversiones extranjeras con enormes beneficios y, sobre todo, El contrato con la Standard Oil. el famoso contrato con la Standard Oil de California para explotar petróleo en Santa Cruz. Ese contrato fue una bomba política. Para muchos peronistas era casi una traición a las banderas del nacionalismo. Y para la oposición era la prueba definitiva de que el gobierno estaba debilitado, desesperado, en retirada. Fue una reorientación total. Pero el autor sostiene que ya era tarde, ¿no? Ya era tarde. Los monopolios y la propia burguesía local ya veían al gobierno como un barco que se hundía. Percibían la debilidad. Y decidieron que Perón ya no era una figura útil para sus intereses. Exacto. Y justo en ese contexto de máxima debilidad, estalla un conflicto que a primera vista parece no tener nada que ver. La confrontación con la Iglesia Católica. Un conflicto que escaló rapidísimo. ¿Y por qué este enfrentamiento, que no era económico, se convirtió en el catalizador del golpe? Porque la Iglesia en esa época no era solo una institución religiosa, era un pilar del poder social tradicional. Un espacio de influencia sobre las clases medias y altas. Un sector que el peronismo nunca había logrado cooptar del todo.
Para nada. El conflicto, que empezó con la ley de divorcio o la anulación de la enseñanza religiosa, sirvió como la excusa perfecta. La bandera moral que unificó a toda la oposición. Es interesante porque el autor dice que ahí se unieron todos, desde los conservadores y nacionalistas católicos Hasta el Partido Comunista y los socialistas, grupos que no tenían absolutamente nada en común, nada. pero encontraron en la defensa de la Iglesia un punto de encuentro. Al chocar con una institución tan poderosa, Perón le dio a sus enemigos una causa común y sobre todo sembró la duda en las Fuerzas Armadas. La guerra estaba declarada. Y con ese clima llegamos al primer intento violento, el ensayo general del golpe, el 16 de junio del 55. Un día trágico. Aviones de la Marina de Guerra, con la insignia Cristo vence, bombardearon la Casa de Gobierno para matar al presidente. Pero las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo y los alrededores. Las crónicas hablan de más de 200 muertos y casi 1 millar de heridos. La inmensa mayoría civiles, gente que simplemente pasaba por ahí. Más allá de las cifras, que son terribles, el quiebre psicológico tuvo que ser total. Ya no era un levantamiento lejano, era la Marina bombardeando el corazón de Buenos Aires. Fue un antes y un después. La intentona de junio fracasó militarmente, porque la mayor parte del ejército se mantuvo leal. Pero para Perón fue lo que se conoce como una victoria pírrica. Totalmente. Ganó la batalla, pero a partir de ese momento, su supervivencia política pasó a depender exclusivamente de la lealtad de las cúpulas del ejército. Y aquí el autor marca lo que considera la decisión que selló su destino. Exacto. Esa noche y en los días siguientes, miles de obreros se movilizaron, quemaron iglesias en respuesta y exigieron armas para defender al gobierno. Estaban listos para pelear. ¿Sí? Pero Perón tomó una decisión terminante. No recurrió a ellos. Optó por confiar en la institución militar antes que en su propia base popular. Prohibió cualquier intento de formar milicias. ¿Y por qué? Un líder que llegó al poder gracias al apoyo popular, ¿por qué en el momento decisivo desconfía de ese pueblo y confía en los militares? El análisis sugiere que en el fondo Perón nunca dejó de ser un militar. Fiel a su formación, le tenía pavor a una guerra civil, a un desborde que no pudiera controlar. Años más tarde lo justificaría. El consejo que me llegaba de todas partes era el de abrir las puertas de los arsenales y armar a los descamisados. Hubiera podido hacerlo, pero eso significaba el comienzo de una carnicería. Él lo planteó como una forma de evitar un baño de sangre. Sin embargo, la paradoja es que, como señala el texto, la carnicería ocurrió igual. Claro. Quizá no como una guerra civil abierta en ese momento, pero sí en la represión que vino después. Al negarse a armar a su base, dejó el campo libre para que 3 meses después el golpe finalmente tuviera éxito. Y así volvemos al principio, al 16 de septiembre. Un gobierno vacío por dentro. Atrapado en sus propias contradicciones. De su proyecto nacionalista solo quedaba el intento desesperado de un acuerdo con Estados Unidos. Y de sus planes de armonía social, una masa obrera confundida, desarmada. Y una burguesía que ya le había soltado la mano. La caída fue, en ese punto, la consecuencia inevitable de todo este proceso. Un proyecto que no pudo o no quiso romper las estructuras de dependencia. Y que intentó congelar un conflicto, el de clases, que la propia crisis volvió a encender con más fuerza que nunca. Esa es la tesis central. No fue simplemente un golpe militar contra un gobierno popular. Fue el derrumbe de un modelo que no pudo resolver sus contradicciones. Y que, en su momento final, eligió las instituciones por sobre el pueblo. Exacto. Y para cerrar, el texto nos deja con una reflexión final muy aguda del historiador Rodolfo Puigros. A ver. Él sostiene que toda la trayectoria de Perón se caracterizó por una ambigüedad fundamental. Por un lado, admitir que las masas avanzaran en sus conquistas, ¿Sí? pero siempre hasta un límite muy claro. Permitirles ser un factor de presión para negociar, pero nunca permitirles cruzar la línea hacia una verdadera participación revolucionaria. Un pensamiento provocador para cerrar. Nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Sí. ¿Qué rumbos distintos podría haber tomado la historia argentina si esa barrera, la de armar o no al pueblo,
se hubiese cruzado en aquellos días de septiembre de 1955. Para profundizar en nuestras publicaciones históricas y navegar entre documentos exclusivos, los invitamos a visitar Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.r, un espacio vigente desde el año 2003. Además, pueden encontrarnos en Facebook, donde compartimos crónicas de época cada día. No olviden suscribirse y activar las alertas para acompañarnos en este viaje por los archivos del pasado.